Muy bien, jóvenes y niñas, muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Un saludo muy especial para todos, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva clase. Les habla su profesor de química, Nelson Andrés Amador Salazar, y en el día de hoy estaremos trabajando un poco la continuación a los cálculos estequiométricos, pero en este caso enfocándonos en la pureza de los reactivos y en los porcentajes de rendimiento. Como tal, entonces, para poder resolver este tipo de ejercicios, como siempre, necesitamos partir de una ecuación, una reacción química que previamente tiene que ser balanceada para poder dar respuesta a las posibles preguntas que me hagan al respecto. Arrancaremos entonces desde ahí, desde el balanceo de la ecuación. Recuerden que lo haremos un poquitico ligero porque pues no es el tema que nos corresponde en este caso. En este caso nos corresponde trabajar con la parte estequiométrica de tal manera que el balanceo de las ecuaciones se trabajarán en videos diferentes. Muy bien. Comencemos entonces. Para demostrar la ley de Proust, tenemos que en los reactivos hay presencia del elemento aluminio, solo hay un átomo, y en los productos tenemos dos átomos. Eso indica que debemos ubicar un coeficiente estequiométrico, en este caso para igualarlo, que es el 2. Tener en cuenta también que el 2 afecta a todo lo que a la derecha se encuentra en este mismo compuesto. Para el elemento carbono, en el reactivo tenemos presencia de un solo átomo, y en el producto tenemos tres átomos que están ubicados acá en este paréntesis, razón por la cual tenemos que ubicar un coeficiente 3, en este caso para igualarlo. 3 por 1, 3 átomos de carbono, y aquí quedó igualado con lo que hay dentro del paréntesis. Continuamos en este caso con el oxígeno. Aquí tenemos 3 átomos de oxígeno en el paréntesis multiplicado por el 2 del coeficiente que también lo afecta. 3 por 2, 6 oxígenos. Y en este lado tenemos 3 oxígenos acá multiplicado por el coeficiente 3 también. 3 por 3 tenemos 9 y 3 por 2, 6. 9 oxígenos de acá y 6 oxígenos de acá tenemos 15. Para organizar al otro lado también 15. Tenemos 3 por 3, 9, y para completar los 15 necesitamos ubicar un 6 acá. Entonces tenemos un 1 imaginario que hay ahí. 6 por 1, 6, y 3 por 3, 9. 9 y 6, 15. Ahí han quedado ya los oxígenos, y los hidrógenos también, sencillamente es verificarlos. Tenemos 3 hidrógenos en el paréntesis por el coeficiente 2, son 6 oxígenos en el hidróxido. Aquí también 3 por 2, 6. 6 oxígenos en el ácido, tenemos hidrógenos, 6 hidrógenos acá, 6 acá, son 12. Y aquí tenemos también 6 por 2, 12 hidrógenos presentes en el agua. Ahí hemos demostrado ya nuestra primera ley que corresponde a Proust. Ahora nos ubicaremos en la ley de Lavoisier. Para ello vamos a hacer uso de las masas de cada uno de los elementos que tenemos ubicados acá. Recordemos también que esas masas salen de la tabla periódica. Masa del elemento aluminio 27 gramos, carbono 12, oxígeno 16, hidrógeno 1. Estos valores, como ya sabemos, los trasladaremos para la ecuación, reemplazaremos en donde me encuentra el elemento por su masa. Pero vamos a hacerlo igual también así ligerito. Tenemos en este caso la masa del aluminio, que es 27 gramos, vamos a sumarlo con esto que es 16 y 1, 17 para el oxígeno, y 17 por 3, tenemos 51. Sumamos entonces 50, 78, y este 78 será multiplicado por 2 para que nos dé un resultado de 156, que lo ubicaremos acá arriba. Lo vamos a necesitar ahora en un ratico. 156. Continuamos acá, el hidrógeno es 1 por 2, vamos a ir sumando 2 más 12 del carbono, más el oxígeno que es 16 por 3. 16 por 3, 48, esto nos da en total 40, 50, 62, y este 62 por 3, para que nos dé un total de 186 gramos. Muy bien, continuaremos entonces para la sal. Aquí tendremos, bueno, ya puedo ir borrando estos valores que realmente no los voy a necesitar. Los que necesito están ubicados ya en la parte de arriba. Aquí tendremos el aluminio, que es 27 por 2, 54, más aquí tenemos el carbono, que es 12 por 3, el 3 que tiene el paréntesis por fuera, son 36, más el oxígeno, que son 16 por 3, 48, y tenemos 48 por 3. 48 por 3, pues vamos a hacer aquí las cuenticas de una vez ligerito. 48 por 3 nos da 144. 144, y luego sumamos todo esto. Entonces tenemos 144 más 36, 144 más 36 más 54. Esto nos da un total de 234, que es el valor que vamos a utilizar aquí en la parte superior. 234.
Muy bien, entonces ahora continuamos con el agua y tenemos el hidrógeno que es 1 por 2, tenemos 2 más 16 del oxígeno, eso nos da 18 por 6, 66 por 8, 48, esto nos da un total de 108 gramos. Muy bien, estos valores ya realmente aquí no me sirven de mucho, vamos a dejarlos ahí. Ahora entonces hemos demostrado desde acá el cumplimiento de la ley de Proust y el cumplimiento de la ley de Lavoisier, dos leyes que deben obligatoriamente que cumplirse para todo balanceo de la ecuación. Ahora entonces vamos a ubicarnos en las preguntas que nos acaban de formular. Dice la primera pregunta, determine la cantidad de gramos de sal que pueden formarse a partir de 120 gramos de hidróxido del 85% de pureza y 2.5 moles de ácido del 90% de pureza. Darle solución a esta pregunta pues es muy sencillo. Ya en videos anteriores estuvimos revisando un poco la información de cómo trabajar las preguntas de estequiometría. Son realmente muy sencillas, pero en este caso vamos a agregarle una cosita más que corresponde al porcentaje. Observan ustedes acá una diferencia en la pregunta que tiene que ver con porcentaje. 85% de pureza para el caso del hidróxido y tenemos 90% de pureza para el caso del ácido. Recuerden que para poder resolver este tipo de preguntas, lo primero que vamos a hacer es identificar las sustancias de las cuales nos están hablando. Observemos. Determine la cantidad de gramos de sal. Entonces aquí tenemos que la sal para nuestro caso es este compuesto. Recordemos además que aquí tenemos la masa. Ojo con esto, la pregunta dice gramos de sal. Si yo ya sé que la sal es esta, entonces tendré en cuenta que los gramos son 234. Luego dice que debo trabajar también con el hidróxido y está expresado en gramos. Observemos entonces que el hidróxido en este caso es esta sustancia y me están pidiendo que trabaje con los gramos, en este caso el 156. Además relacionan el ácido, pero lo están relacionando en moles. Entonces si tenemos claridad en que el ácido es este y que están pidiendo que trabaje con las moles, entonces debo hacer uso de este número 3. Muy bien. Tenemos entonces una reacción en la cual está planteado el hidróxido de aluminio reaccionando con el ácido carbónico para dar origen al carbonato de aluminio y al agua. Me están pidiendo que trabaje con la sal, con el ácido y con el hidróxido. Datos que me están dando. Hidróxido 120 gramos. Me están diciendo que hay que trabajar con este hidróxido. Lo que nos dieron fue 120 gramos y están diciendo que se encuentran al 85% de pureza. Luego, para el caso del ácido nos están diciendo que se tienen disponibles 2.5 moles, pero además están diciendo que se encuentran al 90% de pureza. Y la pregunta que hacen es la cantidad de gramos que pueden formarse en este caso de la sal. Aquí está ubicada la pregunta. Nuestra pregunta entonces dice, ¿cuántos gramos de sal pueden producirse a partir de 2.5 moles de ácido del 90% de pureza y 120 gramos de hidróxido del 85% de pureza? Ahora entonces lo que yo necesito interpretar es que las cantidades de reactivos que nos han dado no sirven en su totalidad, es decir, tiene cierto grado de impureza y lo que nosotros necesitamos hacer es trabajar con lo que realmente sirve, con lo que está puro, de tal manera que de estos 120 gramos del hidróxido vamos a determinar realmente lo que sirve y lo que sirve es el 85%, nada más. Y del ácido lo que sirve es solo el 90%. En este caso entonces intentaremos hacer una regla de 3 sencilla o multiplicar por su porcentaje respectivo. Es decir, 120 por 0.85, que es el equivalente al 85%. Y aquí 2.5 por 0.9. Entonces haremos ese par de operaciones y trabajaremos con esos datos que nos está dando. Tenemos 120 por 0.85 igual, esto nos va a dar 102 gramos. Entonces, 102 gramos. Ahora para el caso del ácido tenemos 2.5 multiplicado por 0.9. 2.5 por 0.9, esto nos va a dar 2.25. Entonces tenemos en este caso 2.25 moles. Esas cantidades que tenemos ahí es lo que realmente nos sirve para trabajar. Entonces en este momento vamos a olvidarnos de algo. Nos vamos a olvidar por completo de las cantidades iniciales. Esto ya no sirve y esto tampoco sirve. Lo que realmente vamos a utilizar es lo que está puro, es decir, de los 120 gramos solo sirven 102
y de los 2.5 moles del ácido solo sirven 2.25 y con eso resolveremos toda la estequiometría que ya hemos trabajado en videos anteriores. Entonces vamos a resolverlo. Nos vamos a ubicar acá. Bien, entonces recuerden por favor comenzar desde lo que el ejercicio nos está dando, en este caso 102 gramos. 102 gramos de AlOH3. Y recuerden que el propósito de la estequiometría es cancelar esa unidad. Si necesitamos cancelar esta unidad, vamos a repetirla en el denominador. Gramos de AlOH3. Observemos entonces que ya lo habíamos identificado desde la ecuación. AlOH3, la cantidad en gramos es esta, 156. Eso es lo que debe ir en el denominador. 156 gramos de AlOH3 y en el numerador vamos a ubicar lo que nos están preguntando que es la cantidad de gramos de sal. Y lo identificamos hace mucho rato desde acá. La cantidad de gramos de sal son 234. Entonces tenemos 234 gramos de la sal, que es Al2CO3, carbonato de aluminio. Entonces sencillamente hacemos uso de la calculadora, vamos a multiplicar 102 por 234 y el resultado dividido entre 156. 102 por 234 igual dividido 102 por 234 igual dividido 156 para un total de 153 gramos. Entonces tenemos 153 gramos, vamos a escribirlo así, es de sal. Ya sabemos que la sal es el carbonato de aluminio en este caso. Ahora trabajaremos con la otra sustancia. Si ya lo hicimos con el hidróxido, ahora vamos a hacerlo con el ácido, 2.25 moles. 2.25 moles del ácido, que en este caso es el H2CO3, ácido carbónico. Recordemos, como siempre, cancelar esta unidad, vamos a ubicarla nuevamente en el denominador, moles de H2CO3, y observemos la ecuación. En la ecuación tenemos 3 moles, aquí la vamos a ubicar, 3, y en el numerador nuevamente lo que pidieron los gramos de sal, que son estos, 234. 234 gramos de Al2CO3, 3. Y hacemos lo mismo, ya cancelamos, vamos a multiplicar 2.25 por 234 y lo dividiremos entre 3. 2.25 por 234 dividido entre 3, en este caso dará 175.5. 175.5 gramos de sal. Muy bien, recordemos entonces que hemos llegado en este caso a dos respuestas. 153, 175, de las cuales la respuesta real al ejercicio es esta. Recordemos, el menor resultado corresponde al rendimiento teórico. Eso quiere decir que esta sustancia, desde donde comenzamos a trabajar para poder llegar al rendimiento teórico, corresponde al reactivo límite. Aquí ya tenemos las sustancias identificadas y en este caso tendremos que, si el reactivo límite es el hidróxido, eso quiere decir entonces que el ácido es el reactivo en exceso. Aquí tenemos nuevamente lo trabajado en nuestro video anterior, identificación del reactivo límite, reactivo en exceso y el rendimiento teórico. Hasta ahí entonces la primera pregunta. Ahora vamos a ubicarnos en la segunda pregunta. Dice, ¿cuántas moles del reactivo en exceso quedan sin reaccionar? Entonces ya sabemos que si esta es la sustancia que se ha consumido por completo, en la medida en que esta sustancia fue gastándose, algo de esta también. Se gastó solo una parte y otra parte quedó sobrando. Primero tendremos que determinar cuánto es lo que nos hemos gastado. Entonces, para esa segunda pregunta, necesitamos, como siempre, comenzar desde el reactivo límite, es decir, desde los 102 gramos del hidróxido. 102 gramos del hidróxido por. Recordemos entonces, habrá que cancelar esta unidad, por lo tanto repetiremos en el denominador los gramos de AlOH3. Vamos a ver entonces cuántos son. De acuerdo a la ecuación, tenemos el AlOH3 con 156 gramos. Ese es el valor que va en el denominador. Ahora entonces la pregunta es, perdón, escribimos bien esto, quedó como un 8, 156. Ahora entonces, la pregunta es, ¿qué ubicamos en el numerador? Pues sencillo. En la segunda pregunta me están pidiendo que trabaje con los dos reactivos, es decir, tengo que trabajar con estos dos. Si en el denominador ya ubiqué los gramos del hidróxido, quiere decir que en el numerador tiene que ir el ácido. La pregunta en este momento es,
El ácido tendrá que ser trabajado con el 3 o con el 186 para la segunda pregunta. Y la respuesta es muy sencilla. Observen la pregunta cómo está formulada. Dice, ¿cuántas moles del reactivo en exceso sobran? La pregunta es por moles. Eso quiere decir entonces que vamos a hacer uso del número 3. Eso es todo. Entonces aquí escribiremos que 156 gramos de hidróxido están reaccionando con 3 moles del ácido, H2CO3. Observen lo que hicimos. 156 gramos relacionado con 3 moles. Estos dos. Hay una relación entre esta cantidad de gramos del hidróxido con las moles del ácido que están reaccionando. Y ya entonces daremos acá una respuesta. Lo que tendremos que hacer es multiplicar estas dos cantidades, 102 por 3, y luego dividido entre 156. 102 por 3 dividido 156, esto nos da un total de 1.96. Este resultado es 1.96, bueno, podemos dejarlo así con dos decimales, 1.96, en este caso, moles de H2CO3. Este resultado que acabamos de obtener acá corresponde a lo que se gastó. Recuerden que cuando se acabaron por completo estos 102 gramos del hidróxido, algo de esto también se fue consumiendo. Y lo que se fue consumiendo en este caso fue 1.96 moles. Entonces vamos a escribir que esto es lo que se gastó, y ahora necesito determinar cuánto sobró. Y lo que sobró es muy sencillo. Lo que tenía inicialmente menos lo que se gastó para que dé lo que sobró. Entonces tenemos 2.25 moles menos 1.96 moles. Recuerden que estamos trabajando con el ácido, que es el reactivo en exceso. Entonces tenemos 2.25 menos 1.96 nos dará 0.29, que es lo que sobró. Igual a 0.29 moles de H2CO3. Y entonces finalmente diremos que esto es ya lo que sobró. Lo que sobró del reactivo en exceso, es decir, lo que quedó sin reaccionar. Entonces, de esta manera, damos respuesta a lo que es la pureza de los reactivos trabajada desde los porcentajes iniciales y finalmente lo que ya habíamos trabajado de lo que sobra del reactivo en exceso. Hasta aquí entonces la explicación de esta primera parte que corresponde a la pureza de los reactivos. Enseguida trabajaremos un ejercicio que tenga que ver con los porcentajes de rendimiento. Muy bien, entonces en este segundo ejercicio trabajaremos lo que tiene que ver con los porcentajes de rendimiento. Observen por favor la pregunta. Dice, determine el rendimiento de la reacción si se sabe que a partir de 200 gramos de hidróxido y 3.8 moles de ácido lo que se produjo de sal fue 0.98 moles. Es decir, aquí nos están planteando lo siguiente, que después de finalizada esa reacción, a partir de estas cantidades de reactivos que nos están dando, se obtuvo un resultado final que corresponde a 0.98 moles de la sal. Entonces lo que necesitamos es ubicarnos sobre esta ecuación. Porcentaje de rendimiento, el rendimiento de una reacción se mide en términos de porcentaje y se determina cuando se divide el rendimiento real sobre el rendimiento teórico por 100. En videos anteriores estuvimos hablando un poco sobre el rendimiento teórico. El rendimiento teórico, tengamos en cuenta entonces en este momento, ¿qué es? Corresponde al resultado que se obtiene cuando trabajamos el ejercicio de manera matemática. Es decir, cuando lo resolvemos aquí en papel, en lápiz o en cualquier superficie, de manera matemática, el resultado que nos está dando lo llamamos rendimiento teórico, porque es eso, teoría, un procedimiento matemático. Pero cuando vamos a la parte de laboratorio, a la parte experimental, a resolver todo, entonces hablamos de que el resultado que se obtiene es un rendimiento real. Bueno, realmente en una reacción química es un poco difícil tener un rendimiento del 100%. Va a ser muy complicado porque es posible que los reactivos tengan algún mínimo porcentaje de impurezas o que se tomen los pesajes mal, cualquier situación que pueda afectar esa reacción de tal manera que nunca tendremos un 100%, nos aproximaremos muchísimo a un 0.90, 95, 0.98% de rendimiento, pero nunca obtendremos un 100%. Tendremos que tener unas condiciones ideales para poder obtener ese 100%. Entonces vamos a mirar. Lo primero que necesitamos es lo siguiente, determinar el rendimiento teórico de manera matemática como lo hemos obtenido siempre. Y cuando hablamos del rendimiento real es lo que el ejercicio nos está proponiendo que se obtuvo. Entonces vamos a encontrarlo aquí. La historia es igual. Vamos a ubicar las sustancias que nos dieron. 200 gramos de hidróxido.
Es decir, nos están pidiendo trabajemos con el hidróxido y el hidróxido lo están relacionando en gramos. Eso quiere decir que haremos uso del 156. Ahora entonces también nos dicen que se va a reaccionar con 3.8 moles de ácido. Y ya sabemos que el ácido es esta sustancia y lo que están dando es un valor relacionado en moles. Eso quiere decir que haremos uso del número 3. Estos son los dos valores que vamos a utilizar, 156 gramos para el hidróxido y 3 moles para el ácido, y comenzaremos a trabajar la estequiometría como ya lo hemos hecho. Recordemos además que me están relacionando igualmente la sal. Y observen además que la sal está relacionada en moles, 0.98 moles. Eso quiere decir que también tendremos que hacer uso del número 1, que corresponde a la cantidad de moles de la sal. Comencemos entonces. Diremos 200 gramos de hidróxido, 200 gramos de AlOH3. Recordemos que en el denominador debe ubicarse esa misma unidad para poder ser cancelada, gramos del hidróxido AlOH3. Y la cantidad que debe ir acá son los gramos de este, que son 156. Para poder cancelarlo. Y en el numerador vamos a ubicar la sal expresada en moles. Quiere decir entonces que tenemos una mol de la sal Al2CO3. Muy bien. Resultado entonces lo que tendremos que hacer es multiplicar y dividir como en todos los anteriores, 200 por 1 dividido entre 156. Entonces tenemos 200 dividido 156, esto nos da, 200 dividido 156 nos da 1.28. Entonces tenemos 1.28 moles de la sal Al2CO3. Ese es el resultado que se obtiene cuando trabajamos a partir del hidróxido. Ahora intentaremos determinar cuánto se produce a través del ácido. Y el ácido es lo que tenemos acá, 3.8 moles. Entonces diremos 3.8 moles del ácido H2CO3 por. Muy bien, denominador nuevamente, las moles del H2CO3, las moles del ácido, que en este caso las tenemos acá identificadas hace un muy buen rato, 3 moles. Y en el numerador deberá ir lo que nos están pidiendo, es decir, nos están pidiendo la sal relacionada en moles, por eso trabajaremos con el mismo 1. Una mol de Al2CO3. Muy bien, entonces igual, vamos a multiplicar y dividir 3.8 por 1 dividido 3. En este caso 3.8 dividido entre 3 nos da 1.26 periódico. Entonces 1.26 moles de la sal, que en este caso es el Al2CO3, carbonato de aluminio. Observemos entonces que, como en todos los videos anteriores, hemos llegado a dos respuestas, 1.28 y 1.26, de la cual entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el menor resultado. Recordémoslo, el menor resultado lo llamamos rendimiento teórico, RT. Si podemos identificar también desde acá rendimiento teórico, entonces podemos decir que el ácido en este caso es el reactivo límite, lo que nos ubica de manera obligatoria en el hidróxido como reactivo en exceso. Muy bien, aquí están, reactivo límite, reactivo en exceso y rendimiento teórico. Ahora entonces vamos a darle respuesta a la pregunta que realmente nos hicieron. ¿Cuál es ese porcentaje de rendimiento? Entonces acá sencillamente vamos a hacer uso de esta formulita, o pues si lo prefieren vamos a hacer una regla de 3. En últimas, este planteamiento que tenemos ahí también es una regla de 3. ¿Qué podemos decir? Este es el rendimiento teórico, 1.26 moles. Este rendimiento teórico corresponde al 100%. Entonces podríamos decir, si 1.26 moles de la sal son el 100%, entonces 0.98 moles que se produjeron al finalizar esta reacción, ¿a qué porcentaje corresponde? El planteamiento es igual que como si tuviéramos esta ecuación. Vamos a resolverlo. De cualquiera de las dos formas nos tendrá que dar lo mismo, ¿no? Muy bien, entonces diremos, vamos a hacerlo por acá. Porcentaje de rendimiento es igual a rendimiento real. Fue lo que el ejercicio nos propuso. Nos dijeron que al finalizar la reacción se produjeron solamente 0.98 moles de la sal. Entonces aquí diremos 0.98 moles sobre el rendimiento teórico, que lo obtuvimos acá de manera matemática, por eso su nombre, rendimiento teórico. Entonces dividido entre 1.26 moles, cancelaremos pues moles con moles por ser unidades comunes, y finalmente esto multiplicado por 100 por su condición de ser un porcentaje. Entonces vamos a multiplicar
0.98 por 100 y el resultado dividido entre 1.26. Muy bien. Dividido 1.26, esto nos está dando 77.77. Revisémoslo nuevamente. 0.98 por 100. Bueno, se corre la coma 2 lugares a la derecha. 98 dividido 1.26 igual, sí, efectivamente 77.77. Entonces tenemos que el porcentaje de rendimiento en esta reacción fue del 77.77%. Muy bien. Y entonces ahí hemos finalizado con los dos ejercicios propuestos. La primera parte, que correspondía a la pureza de los reactivos, era sencillamente un par de regla de 3 al inicio, y en este segundo ejercicio lo que corresponde a los porcentajes de rendimiento. Es decir, lo que estamos haciendo es la aplicación de todo lo que en los videos anteriores hemos trabajado como cálculos estequiométricos. Muy bien, jóvenes y niñas, hasta ahí entonces lo que tiene que ver con esta unidad de estequiometría. Espero que la información les haya quedado clara y en videos posteriores nos veremos para darle continuidad a los temas que necesitamos. Un saludo muy especial para todos, nos vemos en próximos videos. Recuerden por favor quedarse en casa. Hasta la próxima.